Se cumplen 3 años de la primera vez que escuchamos hablar del ASPO, del aislamiento obligatorio, en lo que fue para todos el inicio de la pandemia que empezamos a vivir en carne propia. En ese momento escuchábamos noticias de otros lugares del mundo, pero todavía había incertidumbre, la misma que creo yo mantuvimos durante mucho tiempo hasta que entendimos lo que estaba pasando. Y para hablar de este tema, para recordar cómo fue aquel 20 de marzo, está con nosotros el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto. Gracias por venir, Jorge. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme y realmente recordar un momento que marcó historia y que nos marcó mucho a todos los santafesinos, argentinos y a nivel mundial. En lo personal, contame, ¿qué te pasó a vos ese 20 de marzo? Ustedes, como obviamente estando al frente de la cartera sanitaria, venían siguiendo este tema, pero ¿qué pasó ese día para vos? Ese día fue muy impactante, ¿no? Porque en realidad nosotros tuvimos el 3 de marzo, el primer día, el primer ingreso que tuvimos aquí con certificado de lo que fue COVID. El 11, la Organización Mundial de la Salud determina lo que era una pandemia. Y de ahí en más, cuando empezaron a contabilizar casos, que eran alrededor de un poco más de 150.000, porque no olvido ese número, 158.000 casos y algo más, y 4.800 fallecidos a nivel mundial, eso llamó la atención y dijimos, ¿cómo podemos detener esto que desconocíamos, ¿no? Yo realmente, para que tengan una idea, tenía un viaje a Brasil, que lo había postergado, la empresa me preguntó a mí cuándo lo podía realizar, dije pásamelo para abril-mayo, pensando que esto era simplemente 30, 45 días, y en solo 9 días, un 19 de marzo, ese número se duplicó en lo que hizo a las personas contagiadas y al número de fallecidos, bueno, y había que establecer algo para disminuir lo que era la movilización. Y la medida que a nivel nacional con un decreto se adhiere fue este aislamiento social obligatorio, ¿no? Que era preventivo, que eran medidas cortas que querían interpelar a esto, donde realmente nos costó mucho emocionalmente, porque imagínate que era qué restringir y qué abrir, ¿no? Entonces era reuniones permanentes, prácticamente 24/7, con los equipos expertices, y pedíamos, es más, había un referente a nivel nacional, la doctora Roses, ¿no?, que nos acompañaba. Y ese gabinete en Casa de Gobierno, reunidos día a día para decir qué hacemos, qué cerramos, qué abrimos, quiénes son los esenciales, qué tenemos que mantener. Y la angustia de la gente, porque sabía que era un encierro, sabía que tenía que hacer provisiones, la gente lo tomó como si fuera el último día de una guerra mundial, acumulando agua, acumulando alimentos. Y por supuesto, esa cosa desconocida que no la veíamos y que sin duda nos impactaba a todos. Incertidumbre, esa palabra que me parece que nos atravesó a todos, no saber hasta dónde y qué iba a pasar. Es que es lo que realmente gestionamos. Nosotros gestionamos incertidumbre porque íbamos conociendo y aprendiendo del error del mundo, ¿no? El mundo abría y cerraba, y esto veía que el número de casos se incrementaban. Dijimos, bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, de ese error del mundo y de esas cosas que veíamos, que llegaban habitualmente de Buenos Aires hacia acá con 2 semanas de retraso, porque lo que pasaba en el AMBA después se reflejaba aquí y así iba hacia el norte. Y por supuesto lo que veíamos en el mundo eran medidas que teníamos que ir adaptando desde el punto de vista de decir, si esto fue un error, cerrar y abrir en forma masiva y aparecían nuevamente los brotes, creo que teníamos que sostenerlo. Pero yo creo que uno hizo lo que mejor quiso por protección de la salud de todos los santafesinos y santafesinas, y si hemos cometido errores, creo que fue con el bien de todos, ¿no? Sin duda hoy es muy difícil evaluar después de lo que pasamos. Si hubiéramos conocido el comportamiento del virus, seguramente algunas cosas se podrían haber cambiado. Y en esos primeros días, digamos, ¿cuáles fueron las decisiones más difíciles, además de abrir o cerrar actividades? Lo más difícil fue tomar determinaciones frente a un sistema de salud que tenía que crecer, que no estaba preparado para un impacto a nivel centralizado, porque aquí los pacientes ingresaban desde su casa el 7º día directamente a las terapias intensivas. Entonces no se contaba con un sistema que pudiera soportar este impacto en el mundo. El mundo hizo hospitales en 10 días, el mundo creció, abrió salas e improvisó lugares que realmente no estamos adaptados. Y creo que estas medidas, no solo el ASPO, sino también el DISPO, nos permitió crecer en un servicio de salud, dejar plantado hoy en la provincia de Santa Fe de 150 a casi 500 camas de terapia intensiva, hospitales nuevos en cada uno de los departamentos, y creo que esto va a cambiar una historia para evitar el estrés, fundamentalmente, de quien siempre agradecemos, que tiene que ver con los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud que
previo a toda vacuna se expusieron, trabajaron, aprendieron y sabíamos que podíamos tener en riesgo no solo nuestra vida, sino la vida de nuestras familias. Agustín también va a hacer una pregunta. Agustín. Jorge, te consulto, bueno, hablabas de prácticamente cómo fue afectando no solamente a los trabajadores de salud, pero también, digo, a las personas que padecieron el virus, pero a la sociedad en general se vio afectada por esta cuestión a nivel psíquica, a nivel psicológica. ¿Qué evaluación hacen hoy a ya 3 años de esta cuestión, a algo que el virus, si bien afectó a un sector, toda la sociedad se vio afectada de esa manera? ¿Qué evaluación o cómo lo observan hoy? ¿Qué efectos dejó socialmente hablando? Mira, acá hubo un impacto no solo social, sino un impacto económico y lo que quedó como una post-pandemia que tiene que ver el componente emocional. Hoy estamos viendo cambios de conducta. Nosotros veíamos a nuestros niños y niñas que pese a que se había levantado y podíamos abrazarnos, nos seguían saludando con un puño. Creo que eso marcó mucho y creo que fueron 2 rangos etarios que fueron muy afectados. Uno que tiene que ver con los niños y otro con nuestras personas mayores. Creo que ese impacto de ver lo que han padecido y lo que han estado sufriendo en ese momento creo que fue muy importante. Por eso creo que cuando uno retoma todo esto, esos abrazos protocolares desaparecieron, ¿no? Y esa necesidad de poder compartir. El pueblo santafesino es muy solidario, nos acompañó muchísimo, pero a su vez también tiene un componente emocional que es muy amiguero y esa cosa se extrañó muchísimo. Agustín preguntó también y ahora está Esteban para hacer la pregunta. Jorge, recuerdo que por allá por septiembre del 2020 fuiste uno de los primeros funcionarios del gobierno provincial en contraer COVID. ¿Recordás cuál fue tu reacción en ese momento? Porque sobre todo no conocíamos mucho por allá por 2020 de la enfermedad. Mira, yo lo recuerdo patente porque fue un 4 de septiembre. Tenía programado un viaje con una reunión de gabinete hacia Buenos Aires y me había realizado el test porque simplemente asintomático, quien conducía el auto que me llevaba había dado positivo. En ese momento decidí aislarme preventivamente, hacerme un hisopado, bueno, y a las 24 horas esto se confirma. Realmente fue muy angustiante, ¿no? Porque uno sabía que esta enfermedad tenía 2 etapas. La etapa donde ingresaba el virus y a los 7 días donde el virus se iba de tu cuerpo y dejaba un proceso que se llamaba cascada inflamatoria, donde sabíamos que si no superábamos esos 7 días seguramente no íbamos a necesitar un respirador. Y creo que esa fue la gran angustia, ¿no? En la etapa pre-vacunas, donde sabíamos que nuestros compañeros estaban intubados, que habían pasado más de 7 días, que se pronaba, se ponía boca abajo y eso significaba que no había regreso, realmente muy angustiante. Yo tuve una gran debilidad muscular en las primeras 72 horas, donde realmente sentí la necesidad y llamé a uno de mis colegas en un hospital, dije, déjame dormir aunque sea 24 horas, porque sentía que si me dormía no podía respirar. Así que realmente quien lo ha padecido antes y después, yo tuve un segundo COVID después con 2 vacunas, creo que lo más importante en esto es recordar lo que vivimos, es recordar la trayectoria de todo esto y tener una memoria presente de que realmente hoy tenemos que celebrar que estamos vivos, tenemos que celebrar que estamos retomando una convivencia social muy parecida a la que vivimos, pero sin duda marcada por un componente emocional que no olvidaremos. Y en la mesa también está Lucho. Lucho. ¿Cómo te va, Jorge? Lo que yo te quiero consultar es que si ya hoy con el diario Lunes pasó la pandemia, hay que seguir cuidándose, por supuesto, ¿no considerás que fue algo exagerado todo lo que tuvimos que pasar? Sobre todo aquí en la ciudad de Santa Fe, recordábamos con los chicos antes de empezar el programa, donde tuvimos, me acuerdo, 72 días sin un caso y estábamos encerrados, sin poder salir. Bueno, la gente que no se comunicaba, también había un estado de desconocimiento por lo que nos transmitían los profesionales de la salud. Y a la larga dio la impresión que después casi todos se terminaron contagiando. Si hubiese cambiado algo ya hoy, con 3 años después de lo que fue aquel 20 de marzo del 2020. Y es muy difícil evaluar, ¿no? Ustedes que estaban hablando de deporte recién, jugar un partido desde un living que estar adentro de una cancha. Yo creo que todas las medidas que se tomaron creo que tenía que ver con lo que se veía. Creo que Santa Fe fue una de las provincias pioneras en alcanzar un alto porcentaje de vacunación, como también una tasa de letalidad que estuvo por debajo de lo que fue la media nacional y la media mundial. Y por otro lado, nosotros veíamos a nivel mundial algo que aquí no vimos, ¿no? Fosas comunes, cuerpos cremados en la calle,
geriátricos donde absolutamente todas las personas que se encontraban alojadas morían y sin embargo nosotros no tuvimos que evacuar un solo establecimiento que asistiera a las personas mayores. Creo que si fue exagerado fue la única manera que tuvimos hoy de proteger a nuestros santafesinos, a nuestras santafesinas y sin duda de la mano del gobierno nacional y del gobierno provincial que nunca dudó en la inversión. El gobierno provincial nunca nos dudó a la cartera sanitaria en ningún momento en lo económico. Nosotros tuvimos equipamiento en tiempo y forma. Hubo un periodo que tal vez ustedes no recuerden, que fue poder conseguir el equipamiento de protección personal. El mismo avión, con 1.800.000 barbijos y no sé cuántas botas, era vendido al mundo porque realmente era una reliquia a nivel mundial y nunca llegaban. Llegamos a improvisar, a trabajar con gente privada de la libertad, con los gremios para poder elaborar. La gente colaboraba para llevar barbijos. O sea, es muy difícil hoy poder decir qué no haría. Si vos me preguntaras a mí y conociera hoy el comportamiento del virus, que eran solo 7 días, seguramente hubiera permitido, tal vez, caminar más allá de los 500 metros, tal vez permitirle en los espacios públicos a la gente estar, pero hoy lo evalúo conociendo lo que es el comportamiento viral, que a la vez tampoco sabemos las secuelas que nos va a dejar. Hoy estamos viendo secuelas que están apareciendo tiempo posterior. Y algo sí que vos decías, nos contagiamos todos, pero la severidad y la hospitalización fue totalmente diferente con el antes y el después de la vacuna. Me quedo con eso de la vacuna y para cerrar, Jorge, 2 cosas. ¿Vamos a tener COVID este invierno? ¿Y hay que seguir vacunándose? Por supuesto, hay que seguir vacunándonos porque es un virus que seguramente va a formar parte como otro virus estacional. Lo que hace la vacuna es menos hospitalizaciones, menos casos graves y hoy tenemos una vacuna muy importante que tiene los 2 componentes, uno lo que llaman cepa ancestral, que es la primitiva, y otra que fue la dominante que tuvimos, que fue Omicron. Así que sin duda acercarnos a una bivalente y seguramente será la única dosis durante este invierno y por supuesto acompañado de lo que es la vacuna antigripal. Jorge, te agradecemos mucho que hayas venido y quedamos por supuesto a disposición. El tema de la salud es prioritario siempre y esto del COVID nos abrió la cabeza en muchos otros aspectos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Yo creo que las medidas de prevención en lo que hace el lavado de mano, el barbijo, la ventilación, tienen que seguir siendo herramientas de lucha junto a cualquier enfermedad que pueda surgir. Exactamente. Bueno, con Jorge Prieto entonces no queríamos dejar pasar este 20 de marzo a 3 años del primer aislamiento obligatorio en nuestro país.